el regreso de Cristo no sería físico ni corporal, sino espiritual. Según sus cálculos de Carlos Russell, Cristo había regresado en 1874 y el milenio había comenzado también en esa fecha. Con el propósito de anunciar esto y hacerlo oficial, fundó en 1879 la publicación que se llama La Torre del Vigía o El Heraldo de la Presencia de Cristo. Ustedes pueden reconocer los libros de los Testigos de Jehová. Cuando veas por ahí un libro, abre la primera o la segunda hoja y del lado izquierdo vas a ver un sello que dice The Watchtower Society o la Torre del Vigía, Brooklyn, Nueva York. Si ustedes ven este imprimatur en el libro, pertenece a los Testigos de Jehová. Y ese libro tendrá aproximadamente un 80% de verdad con un 20% de mentira, o sea, la levadura infiltrada con la verdad. Russell publicó 6 volúmenes que se llamaron Los Estudios de las Escrituras, y respecto a estos escritos, Russell escribió lo siguiente: estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, este caudillo religioso continuaba sus estudios de profecía. Sufría él un proceso judicial por inmoralidad, por negocios fraudulentos y por divorcio. Vendía trigo milagroso, vendía frijoles del milenio, que si sembrabas en tu jardín podría tener el milenio en tu casa, y vendía semillas maravillosas de algodón a todas las personas que le seguían. Esto lo hizo enfrentar la corte de los Estados Unidos y ser puesto en la prisión por negocios fraudulentos. Además, vendía remedios milagrosos para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. Damas y caballeros, si nosotros hubiéramos consultado en los tiempos de Russell Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, o si cualquier persona en esta mañana está en las garras de esta secta y leyera Deuteronomio 18, versículo 22, se ahorraría muchos dolores de cabeza respecto a si son verdad o no son verdad las enseñanzas de los Testigos de Jehová. En Deuteronomio 18, versículo 22, la Biblia dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, con el surgimiento de tantos profetas en la historia de la iglesia cristiana, la Biblia nos dice claramente cómo podemos distinguir cuando una persona está hablando en el nombre del Dios de la Biblia, el Padre de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Padre de Jesucristo nuestro Señor, o cuando el profeta está hablando de su propia cosecha. Quiero demostrarles a ustedes la falsedad de las profecías de Carlos Russell para que ustedes, si pertenecen al grupo de los Testigos de Jehová, vayas con tu secta y les digas a los dirigentes por qué Carlos Russell cae bajo la condenación de Deuteronomio 18:22. Vean ustedes cómo él fue un falso profeta. En 1990 profetizó que los tiempos de los gentiles, o sea, Carlos Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Sin embargo, esto no se verificó hasta 1967, cuando el general Moshe Dayan entró y recobró por primera vez en la historia una parte de Jerusalén. En 1889, Carlos Russell escribió: dentro de los siguientes 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Sería esto en 1915 y sin embargo no sucedió. En 1891 profetizó que para 1914 también ninguna iglesia cristiana permanecería en pie.
Y dijo también que el Armagedón tendría lugar en 1914 y que para este mismo año se acabaría la Iglesia Católica Romana, todos los bancos, las escuelas, y sería el año que marcaría el fin del mundo. Damas y caballeros que pertenecen a la secta de los Testigos de Jehová, ¿por qué no se cumplieron las profecías de Carlos Russell? Porque dice la Biblia, cuando no se cumplan, no es Jehová el que ha hablado de su propia presunción. Sin embargo, cuando yo confronto a los testigos de Jehová y con amor los invito a mi casa y me tocan la puerta, yo sé que la mayoría de ellos son engañados. Y los paso dentro de la casa y les muestro cómo su fundador, a la cual pertenecen ellos, fue un falso profeta. Después de que Russell murió en 1916, vimos que ninguna de sus profecías las pudo ver cumplidas mientras él vivía y mientras él estaba hablando acerca de todas estas cosas. Cuando murió Carlos Taze Russell, le siguió el juez que se llamó Joseph F. Rutherford. Fue el hombre que comenzó a cambiar las fechas y a decir que Russell se había equivocado. Fíjense nada más. Él toma la bandera de los testigos de Jehová y les dice, él se equivocó. Y él comenzó a poner otras fechas y él dijo que después de 15 o 20 años de las publicaciones que él hizo, tendría lugar el milenio. Rutherford escribió 100 libros que se han publicado en 80 idiomas. Y Rutherford comenzó a enseñar que todas las iglesias, menos los testigos de Jehová, eran satánicas, que todas eran del diablo. Y además comenzó a enseñar que ningún testigo de Jehová podía saludar a la bandera, porque también todos los gobiernos pertenecían al diablo. De esto voy a hablar más adelante cuando analicemos lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. El juez Rutherford murió en 1942 y actualmente el presidente mundial de esta secta, los Testigos de Jehová, se llama Nathan H. Knorr, K-N-O-R-R. Él es el presidente actualmente. Vamos a ver ahora las doctrinas que enseñan los Testigos de Jehová acerca de la Biblia. Cuando ustedes quieran, hermanos en Jesucristo, distinguir a una persona inmediatamente si es cristiana o no es cristiana, les voy a decir cuál es el secreto. Pueden llegar a tu casa con una Biblia y nunca el diablo es más diabólico que cuando usa la Biblia. El diablo le citó las Escrituras a Jesucristo en la tentación y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará que te rescaten. Entonces el hecho que una persona tenga una Biblia no garantiza para nadie que sea cristiano. Acordémonos de la parábola de Jesucristo con las vírgenes, que cuando el Señor venga va a haber 10 vírgenes, ¿con qué? Con lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia es la lámpara, pero el aceite, el Espíritu Santo, sin la Biblia, la hace una letra muerta. Entonces Cristo dijo que cuando venga Cristo van a haber 10 vírgenes y solamente 5 tenían aceite, y las demás, aunque tenían lámpara, se van a quedar aquí en la tierra. ¿Qué quería decir Cristo? Que cuando venga va a haber muchas personas en la calle con su Biblia debajo del brazo, pero sin el aceite, o sea, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu. Estos son los sensuales, los que causan divisiones y los que no conocen la palabra del Señor. Entonces, cuando quieran ustedes distinguir cuando una persona es cristiana o no es cristiana, pregúntale siempre, Señor fulano de tal, de acuerdo a la religión a la que usted pertenece, ¿cómo se llega al cielo? Esa es la pregunta más grande que una persona que pertenezca a una secta no puede contestar. Si te dice portándome bien, si te dice por las obras, si te dice a través de mi iglesia, si te contesta a través de sacramentos, si te contesta no haciéndole mal a nadie, tú sabes en tu corazón que él no es cristiano. Y cuando tú quieras saber si es cristiano, la persona te va a contestar, amigo mío, yo voy a entrar al cielo, porque un hombre murió por mí en una cruz,
y por la sangre preciosa que Él derramó, Dios me concede un perdón gratuito, por lo tanto yo entro al cielo por la gracia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando esa persona te conteste eso, le das un abrazo y le dices, bienvenido hermano en Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que las doctrinas de los testigos de Jehová, no conocen los testigos de Jehová absolutamente nada acerca de la salvación. No conocen nada de la obra expiatoria de Cristo, de la fe, del arrepentimiento, el nacer de nuevo, la justificación y la santificación. No le dan importancia a estas doctrinas. Sus temas favoritos son la organización triple de Satanás, la batalla del Armagedón y el reino teocrático. Pero cuando los metes a doctrina, comienzan a patinar porque no conocen absolutamente nada, repito, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Vamos en primer lugar a estudiar lo que dicen los testigos de Jehová acerca de la Biblia. Los testigos de Jehová enseñan que la Biblia no se puede entender sin los escritos de la Atalaya, que la Biblia no se puede entender sin los escritos de Carlos Russell. Russell dijo que sus libros, los estudios de las Escrituras, eran igual que la Biblia. Y además Russell advirtió el peligro de leer la Biblia sin la ayuda de sus libros. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, segunda de Pedro 1, del 19 al 20. Segunda de Pedro 1, del 19 al 20, dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuchen el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra privada o interpretación privada en el griego significa de uno mismo. O sea, nadie puede venir a la Biblia y decir esto quiere decir esto sin tomar en cuenta Génesis, Éxodo, Levítico, Ezequiel, Apocalipsis, Efesios y Romanos. Porque la Biblia es un todo. Y no podemos formar un cuerpo de doctrina sin tomar en cuenta los otros contextos de toda la Biblia. Y cuando agarramos nosotros un texto o un versículo y lo sacamos de lo demás y formamos un cuerpo de doctrina alrededor de lo que estamos sacando, hemos convertido la Biblia en una herejía. La palabra herejía significa una verdad llevada al extremo. Una verdad llevada al extremo o algo sacado fuera de su contexto. Entonces Carlos Russell, al haber dicho que sus escritos explicaban la Biblia, encontramos la falsa profecía de este hombre, porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo y Él es nuestro Maestro. Él prometió guiarnos a toda la verdad. Vean Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Y estas son palabras de Jesucristo. Juan 14, 26. Y dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No la Iglesia Romana, no Carlos T.C. Russell, no los testigos de Jehová. El hombre, para conocer los caminos de Dios y conocer la Biblia, necesita al Espíritu Santo.
y cuando tú naces de nuevo y el Espíritu entra a tu vida, comienzan las vendas a caerse de tus ojos y comienzas a comprender las Escrituras. Y dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora vean ustedes Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y escribe el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, Dios levanta hombres que son maestros o predicadores, escuchen esto, llenos del Espíritu Santo y que puedan enseñar bajo la dirección del Espíritu Santo y en línea con la Biblia, la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros asistimos a oír a un predicador, o si tú perteneces a una iglesia donde tú no checas lo que tu pastor o el predicador dice, eres culpable de apatía. Eres culpable de apatía. Y la apatía es solamente sentarte ahí atrás y platicar con tu vecino, no cantar, hacerle caso a lo que el predicador dice y jamás checar en tu casa las enseñanzas que has escuchado. Esto se llama apatía. El siguiente paso después de la apatía es la apostasía. Es cuando comienzas a abandonarte el camino y cuando no te importa si eso no es verdad. Y en tercer lugar, después de la apostasía, viene la anarquía. Cuando vives como te da la gana. Cuando no te importa lo que el pastor dice ni lo que el predicador te enseña. Cuando has determinado formar tu vida conforme a tus propias reglas. Y creo que la iglesia de Cristo está llena de anarquistas. Personas que viven como les da la gana cuando saben lo que tienen que hacer. Vemos en segundo lugar la enseñanza de la Trinidad. Los testigos de Jehová enseñan que la Trinidad es una enseñanza pagana, que Dios no son tres personas, que Dios es solo Jehová. Enseñan que Cristo es un ángel mayor y que Cristo es el arcángel San Miguel. Que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es la fuerza o el soplo de Dios, pero que no es una persona. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos en primer lugar a ver en la Biblia, en la Trinidad, desde el origen del hebreo, señores testigos de Jehová, que van a escuchar este cassette o que van a escuchar estas palabras, a ellos les gusta mucho estudiar el hebreo y por ahí es donde me gusta platicar con ellos, porque en el hebreo encontramos que Dios es una pluralidad, pero es la misma esencia en tres personas diferentes. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre, eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué, señores testigos de Jehová, está Dios hablando en plural? Me contestó uno una vez, es que los ángeles estaban con él. Y yo le dije, lee Colosenses 1, porque los ángeles son seres creados. Cuando Dios hizo al hombre, consultó, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba Dios el Espíritu y estaba el Padre, y los tres tomaron consejo y el universo fue creado bajo el consejo de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad. La palabra Elohim que se usa aquí con Dios es la palabra hebrea que significa pluralidad en la unidad de la deidad. Veamos ahora Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como yo. ¿Qué dice?
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Señores testigos de Jehová, si quieren ustedes seguir sosteniendo la tesis de que los ángeles se refiere en Génesis 1:26, aquí es insostenible. Porque el ángel es un ser creado, no es omnipotente, no es eterno, no es omnisciente, ni tampoco puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Vean ustedes ahora a continuación Génesis capítulo 11, para seguir arrojando más evidencias de la pluralidad del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descenderé, eso dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En la torre de Babel, cuando el hombre comenzó a adorar a las estrellas y a querer hacerse un nombre para ellos, Dios le dijo al Espíritu y le dijo al Hijo divino, eterno en deidad con él, descendamos, hagamos y no sea que el hombre sea como uno de nosotros. Veamos ahora en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 8, y dice la Biblia, Isaías 6, 8, dice la Escritura, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Escuchen, ¿y quién irá por mí? Dice, ¿quién irá por nosotros? Otra vez, ¿quién irá por nosotros? Involucrando a alguien más que él solo. Al mismo tiempo que Dios es un solo Dios, sin embargo, Dios, dice la Escritura, se manifiesta en tres personas. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podríamos ilustrar esto en una forma más clara? Creo que la forma que me ha gustado más para ilustrar la Trinidad ha sido la fórmula del agua. El agua se compone por dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, H2O. Sin embargo, el agua se puede manifestar líquido, sólido y en gas. Cuando yo tengo un pedazo de hielo es H2O, cuando tengo el agua líquida es H2O, y cuando lo tengo en gases, también, muy bien, es la misma esencia manifestada en tres condiciones físicas. Así es la Trinidad. Es un ejemplo muy pobre porque es algo que sobrepasa el entendimiento, pero la Escritura nos enseña que Dios es Dios, el mismo Dios en las tres personas. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Ahora vean ustedes Mateo capítulo 28, para pasar al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, y veamos cómo el Señor Jesucristo ordena el bautismo. Mateo 28, versículo 19, y dice el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos solamente en el nombre del Padre. ¿Eso dice? No, bautizándolos en el nombre del Padre. Escuchen esto, y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera solamente la fuerza, no sería un nombre. Vean ustedes ahora 2 de Corintios capítulo 13, 2 de Corintios 13, versículo 14, 13, 14, donde encontramos también a la Trinidad manifestada en la bendición de Pablo a la iglesia de Corinto. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cómo podría yo tener comunión? Es la palabra griega koine, que significa compartir algo en común. ¿Cómo puedo yo compartir algo en común con la fuerza o con una cosa intangible que no fuera una persona?
Sin embargo, la Biblia dice que el cristiano tiene comunión con el Espíritu de Dios. Y Él intercede por nosotros, dicen Romanos, porque como hemos de pedir, no sabemos, mas Él intercede con gemidos indecibles. ¿Cómo podría algo intangible interceder por nosotros cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo oye? El Espíritu Santo se le puede contristar, le podemos causar dolor, el Espíritu Santo se le puede mentir. En Hechos 5, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Señores testigos de Jehová, si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿cómo podríamos nosotros mentirle? Dios es uno solo, entonces resumimos, pero manifestado en tres diferentes personas, y las tres tienen los mismos atributos divinos. Número 3, las enseñanzas acerca de Jesucristo. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios y Creador de todas las cosas. Ellos, aun cuando hablan de Cristo como el Hijo de Dios, no creen, sin embargo, escuchen esto, que Jesús es Dios hecho carne. Esta es la herejía más grande de esta secta. No creen que Jesucristo es Dios hecho carne. En el libro de Estudios de las Escrituras, el juez Russell dijo, nuestro Redentor existió como espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres, pero Él es el arcángel Miguel. Según ellos, entonces Jesucristo es una de las muchas criaturas espirituales que Dios ha creado. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era Cristo, Cristo estaba con el Padre y al mismo tiempo coexistían iguales, los dos eran el mismo Dios. Vean ustedes ahora Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, señores testigos de Jehová, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, él se acerca, el famoso evangelista, y le dice, mira, tú nos has hablado durante 3 años de alguien que está ahí arriba, muéstranos, dinos quién es ese Dios. Y Felipe Jesucristo se vuelve a ellos y les dice, yo y el Padre somos la misma persona. Vean ustedes ahora el capítulo 10 de Juan. Retrocedamos al capítulo 10, versículo 30. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora comparémoslo con Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nunca jamás cuando he confrontado a un testigo de Jehová me ha podido contestar esto. Le digo, querido amigo, tú niegas que Cristo es Dios, ¿verdad? Y me dice sí, y yo le contesto, si yo te pruebo con la Biblia que Jesucristo es el Jehová y el Yahvé del Antiguo Testamento es el Yoshua del Nuevo Testamento, ¿creerías? Y me dice, pruébemelo, y le enseño Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice en Isaías 9, versículo 6, está profetizando el nacimiento de Cristo, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, escuchen esto, y se llamará su nombre admirable, consejero, escuchen, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento,
yo Jehová no comparto mi gloria con nadie, pero sin embargo al Hijo se le llama Dios y Padre. Jesucristo no era un gran ser moral. Jesucristo no era un ángel, señores testigos de Jehová. Jesucristo no fue un gran filósofo. Jesucristo era Dios encarnado. Vean ustedes a continuación en este mismo pasaje, en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Tantas evidencias que hay en toda la Biblia. Romanos 9, 5. Escuchen esto. Dice, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean ustedes Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Vean primera de Timoteo capítulo 3, está antes de Tito. Primera de Timoteo 3:16, 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Es claro entonces que la enseñanza bíblica nos dice que Cristo es Dios hecho carne. Vemos ahora también en Mateo capítulo 4, que si Cristo fuera un ángel, como los testigos de Jehová enseñan, no se le puede adorar. Escuchen esto, porque la Biblia dice y prohíbe la adoración de los ángeles o de cualquier otra criatura. Vean Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean ahora Romanos 1:25. Romanos 1:25. Y dice en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a ¿quiénes? A las criaturas. Y los ángeles son criaturas también. Y la Biblia dice que no se les debe rendir culto a nadie en el cielo ni debajo de la tierra más que a Dios. Ahora vean ustedes, comparando esto, Hebreos 1:6. ¡Qué cosa tan tremenda! Hebreos 1:6. Y aquí encontramos que los ángeles, los ángeles son los que rinden culto a Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce ¿a quién? Al primogénito, o sea, a Jesucristo, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Jesucristo, si fuera un ángel, no podría recibir adoración de personas que son iguales a Él. Pero la Biblia enseña que el único digno de adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Es por lo tanto Cristo el Creador de todas las cosas. Vean Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 17. Colosenses 1, del 13 al 17. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es igual que los ángeles. Y Colosenses 1, del 13 al 17 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, o sea, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuchen,
Él, o sea, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se incluye a los mismos ángeles. Cristo creó a los ángeles y los creó por causa de Él y son creados para Él, para su gloria. Y los ángeles fueron creados para decir: salve, santo, 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 santo. Y ningún ángel ha recibido en la Biblia la adoración del hombre. Pero cuando se acercó Tomás a Jesucristo y Jesucristo le mostró sus llagas en su costado y en sus manos, ¿qué le dijo Tomás? Se hincó delante y le dijo: mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo aceptó la adoración de Tomás. Señores testigos de Jehová, Jesucristo no es un ángel creado. Jesucristo no es un ser y una criatura más como todos ustedes enseñan. La Biblia es clara y transparente enseñándonos que Jesucristo es el mismo creador de todas las cosas. En la próxima clase continuaremos con este estudio, pero qué maravilloso es que Dios nos haya dejado su santa palabra, que podamos escudriñarla, que podamos estudiarla, que podamos amarla y que le podamos decir al Señor, oh Dios, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mis pasos. La exposición de tu palabra nos alumbra los ojos, en ella somos santificados porque ella es la verdad. Y mientras el hombre no conozca la Biblia y el hombre se apegue a su organización o a su religión sin comparar las enseñanzas con la palabra de Dios, el hombre siempre vivirá engañado. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y el día que el Hijo del Hombre os liberte, conoceréis verdaderamente la libertad. ¿No quisieran muchas personas en esta mañana venir a la cruz del Calvario? ¿No quisieras entregarle tu vida a Jesucristo? ¿No quisieras decirle a Dios hoy llegando a tu casa: oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo y el Mesías? No me importa quién tenga o no tenga la razón, yo quiero saber la verdad de ti. Quiero abrir la Biblia y quiero que tú me enseñes y que me muestres si he vivido engañado hasta este momento. Y dice la Biblia: tú me encontrarás porque tú me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Inclinemos el rostro. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca de los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos, y para que sea un nombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX. Porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen. Cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia, y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana que los adventistas también enseñan, después entraremos al estudio del sábado y del domingo, enseñan que Satanás y los demonios y todos los malos espíritus serán completamente aniquilados, pero que no van a sobrevivir el castigo eterno. Vuelvo a repetir, los adventistas enseñan que Satanás y los demonios serán destruidos completamente. Esto es, que no van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Esta enseñanza también la enseñan los testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 25. La señora de White había escrito, antes de que leamos este pasaje, la señora de White había dicho que el castigo eterno no existía. La señora de White fue la fundadora de los adventistas y ella negó que existiera el castigo eterno. En Mateo 25, versículo 46, dice la Biblia estas palabras.
Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra castigo eterno aquí en el griego es la palabra kolasis con K, y significa tormento perpetuo o castigo sin tener un fin. Entonces la construcción gramatical original en el griego no nos da lugar a especulaciones, ni a poder pervertir este pasaje, ni destruir su sentido hermenéutico, y poder decir que el castigo eterno es aniquilación total. Vean ahora Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Marcos 9, del 43 al 44. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La misma construcción gramatical que encontramos en Mateo capítulo 25, la encontramos en estas palabras del mismo Jesucristo. Él enseñó claramente que el castigo en el infierno o en el lago de fuego no es aniquilación total, sino es permanencia consciente por todos los siglos de los siglos de los siglos. Nosotros podíamos imaginarnos que si le agregamos a este uno, más o menos todos los ceros que podamos tener, y podemos llenar todo el pizarrón con ceros, podemos darnos una idea de lo que significa por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Gracias. Entonces la Biblia nos enseña claramente de que no hay tal cosa como destrucción final, sino es un castigo o un tormento por todos los siglos de los siglos de los siglos. También encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11, que la Biblia nos enseña y nos dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí encontramos, en tercer lugar, en la enseñanza novotestamentaria, que todos los adoradores del anticristo en la tribulación serán atormentados, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y la Biblia nos enseña muy claramente que jamás en la eternidad tendrán descanso. Ahora vean ustedes Apocalipsis 19:20, y lo vamos a comparar con el capítulo 20, versículo 2 y versículo 7. Me imagino que todos tienen lápiz y pluma en estos estudios. Apocalipsis 19, versículo 20, dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a compararlo con Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aquí encontramos que el anticristo y el falso profeta ya estaban por 1000 años, ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre. Entonces viene Dios y saca después de 1000 años a Satanás del lago de fuego y azufre, y lo vuelve a permitir que ande durante 1000 años suelto en la tierra, y después lo vuelve a lanzar. Vean ustedes Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, o sea, después de los 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban
Se fijan en esa frase, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea que cuando el diablo es soltado y echado en el lago de fuego, ya habían estado 1000 años ahí el anticristo y el falso profeta. No fueron destruidos, no fueron aniquilados, permanecieron conscientes en este estado de tormento durante 1000 años. Entonces la Biblia es muy clara acerca de que no hay tal cosa como aniquilación o destrucción. El humo de su tormento subirá por todos los siglos de los siglos de los siglos. En cuarto lugar, los adventistas o los sabáticos o los judaizantes del siglo XX enseñan que el sábado es el día del reposo y no el domingo. Elena de White escribió: todos aquellos que observan el día del reposo, el primer día de la semana, o sea, el domingo, tienen la marca del anticristo. En otras palabras, ahorita todos nosotros, de acuerdo a Elena de White, tenemos ya la marca de la bestia, porque no adoramos ayer, sino adoramos el primer día de la semana. Vamos a ver profundamente qué enseña la Biblia acerca de cuándo se debe adorar. ¿Por qué adoraban en el Antiguo Testamento el sábado o el sabbat, que significa en hebreo día de descanso? ¿Y por qué cuando la ley fue crucificada con Cristo en la cruz, ya no existe ahora un día de reposo, sino existe el primer día de la semana y no es obligatorio? Porque ahora ya en Cristo Jesús todos los días son santos. Vamos a ver en primer lugar en el Génesis capítulo 2. Vamos a ver en primer lugar que el sábado o el día del reposo es algo que Dios santificó. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos entonces que la Biblia nos enseña que desde el principio de la creación, Dios santificó y puso aparte el día séptimo. Pero, desde el día de la creación hasta el día de Moisés, durante 2500 años, Dios no obligó a guardar este día. No encontramos en 2500 años que ningún judío haya reposado el día séptimo. Ahora veamos el libro de Éxodo y encontraremos que cuando se les dan las leyes a los judíos, cuando se les entregan por mano de Moisés a los judíos, en las leyes se encontraban estas palabras, por primera vez desde el tiempo del Génesis. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el Antiguo Testamento era bien claro que Dios les ordenaba a los judíos que tenían que guardar como algo santo y separado el día del reposo. ¿Y saben ustedes a dónde llegó este mandamiento? Llegó el mandamiento cuando los rabinos comenzaban a enseñar que no deberían de trabajar. Alguien les contestó y les dijo: ¿y qué es trabajar para ti? Porque cuando yo me levanto en la mañana y me pongo los pantuflas para caminar en mi casa, estoy trabajando. Y cuando yo agarro un lápiz para escribir y firmar un cheque, estoy trabajando. Y cuando me dices que no puedo cargar ningún peso en el día de reposo, ¿a qué te refieres con no cargar un peso? Porque cuando me pongo un saco, entonces estoy cargando un peso. Entonces, ¿cuántos kilos o cuántos gramos debemos de cargar para no violar este día? Y llegaron las leyes a ser tan pesadas y tan grandes en los judíos que se les olvidó que no era el hecho de no trabajar, sino el día de santificar a Dios en este día.
Y cuando vino Cristo, pues encontró a todos los judíos que guardaban el diezmo, guardaban el día de reposo, y cuando se caía un burro el sábado, y los judíos veían al burro que se caía, lo dejaban en la zanja. Y llega Jesucristo y les dice, ustedes no entendieron lo que mi Padre les quiso decir. ¿Acaso si un hombre está enfermo en el día de reposo, o si tu buey se cae a la barranca, no hay que sacarlo? Claro que sí, porque el día del reposo no fue hecho por el hombre, sino el hombre por el día del reposo. Habían pervertido todas las leyes y las enseñanzas de Dios. Ahora vean ustedes en Éxodo 31, que claramente la Biblia enseña que este día de reposo era la señal entre Dios e Israel. Era una señal entre Dios y los judíos. Así también como el pacto de la circuncisión fue algo entre Dios y los judíos, y ahora no se nos obliga a nosotros circuncidarnos. Dice en Éxodo 31, del 12 al 17, además habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos entonces claramente que el día del reposo era un pacto entre Dios y los judíos, pero cuando nosotros encontramos en esta época algún adventista o alguna persona sabática o algún judaizante, nos dice lo siguiente, pero recuerda, hermano, que se celebró por pacto perpetuo. Entonces la contestación es la siguiente, si de veras ellos creen que el pacto perpetuo era solamente para ellos, y también para los gentiles en la iglesia, también el circuncidarse era pacto perpetuo en Génesis 17:13. También el celebrar la cena pascual en Éxodo 12:14 se celebra por pacto perpetuo. También el sacerdocio arónico en Éxodo 28:43 y en Números 25:13 es pacto perpetuo. El ofrecer sacrificios en Levíticos 3:17 es pacto perpetuo. Y el quemar incienso también en Éxodo 38 es pacto perpetuo. Entonces todo esto dice la Biblia que fue ordenado a Israel por pacto perpetuo. Señores judaizantes del siglo XX. Amigos adventistas, si ustedes siguen insistiendo en que el sábado es pacto perpetuo con Jehová, circuncídense también. También sigan celebrando la cena pascual. Sigan ordenando sacerdotes arónicos y síganle quemando incienso a Dios. Pero sin embargo, ellos mismos respetan todo lo demás. Pero lo único que sacan del pacto perpetuo es aquello que les conviene, adorar a Dios el día del sábado. Los adventistas enseñan entonces que el sábado es ordenado a Dios por Dios como pacto perpetuo. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra que todo esto pertenecía a algo que era una sombra de aquello que había de venir. La expresión pacto perpetuo quiere decir realmente que había de tener vigencia durante todo el tiempo que estuviera en vigor el pacto de la ley. Pero todas aquellas ordenanzas llegaron a su fin. Los sacrificios, el quemar incienso, el sacerdocio arónico, el día del reposo, el ofrecer sacrificios, cuando Jesucristo clavó en él los decretos que había contra nosotros, y Jesucristo en la cruz del Calvario recibía todo aquello que nosotros jamás habíamos podido cumplir. Vean Colosenses capítulo 2, y encontramos en este pasaje la prueba conclusiva de que el séptimo día como día de descanso ha sido abrogado. Ha sido abrogado. Ningún hombre jamás
escuchen esto, ha podido formular jamás un argumento que quebrante la fuerza de la escritura que vamos a leer. Colosenses 2, del 10 al 17. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o qué, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En este pasaje sacamos tres conclusiones. Número 1, la distinción entre comidas y bebidas limpias o inmundas es borrada para siempre. Ya podemos comer puerco, amigos que les gustan los tacos de trompa. Ya podemos comer carnitas y no es pecado comer puerco. Ya podemos comer camarones porque aunque no tienen escamas, ya está borrado todo aquello que pertenecía a la ley. Ahora, si los camarones te hacen mal y el puerco te hace mal, esto es otro asunto. Yo particularmente no me gusta la carne de puerco, no porque sea pecado. No me como un taco de pecado y digo, Señor, perdóname en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, me acabo de tomar 3 tacos de carnitas. No, porque no es pecado ya comer puerco, sino porque no me conviene. Todo nos es permitido. La vida cristiana es una vida de libertad. ¿Puede ser una discoteca? Sí, puede ser una discoteca. Pero recuerda hacerte la pregunta, ¿me conviene ir? ¿Puedo tomar una cerveza? Claro que puedo tomar una cerveza. Pero la pregunta no es si puedo tomármela. La pregunta es, ¿me conviene? ¿Podré tropezar a alguien al tomarme la cerveza? ¿Puedo tomar una copa de vino? Claro que sí. Cristo nos da libertad de tomarnos una copa de vino. Pero no es el hecho de tomarme la copa de vino, hermanos. Es el hecho de que si un débil en la fe se acerca y me ve a mí en un restaurante, tomarme una copa de vino, mi conciencia está tranquila. Señor, tú sabes que solamente es una copa y me gusta con el chivito de la copa de vino. No es el asunto eso. El asunto es, no voy a hacer nada. Piense a mi hermano en la fe. Nhìn sao đôi chân vẫn không ngừng bước vậy, tìm sao đôi mi vẫn không ngừng ướt vậy, nghìn lời hứa hẹn không như mình ước vậy, chìm trong mọi thứ nguyên vẹn của trước đây. Anh đã coi em như thể là điều duy nhất, là cái người đã khiến nước mắt anh rơi một chiều đi mất, là cái người khiến suy nghĩ của anh phải nhọc nhằn nhiều, khiến anh mang trái tim bên lề dù cho không được bằng kiều. Đốt hết cả những lá thư tay, giọt lệ nào giờ hóa mưa bay, biệt danh cũ đã xóa chưa hay vẫn giữ lại vì bận quá chưa thay. Vương vấn một chút nào không, lạnh lẽo những phút vào đông, vòng tay nào ôm em ấm, thay thế anh để em sao lòng. Có hay chăng một gã điên tình muốn tìm yên bình với thuốc và bia, không gian chỉ có riêng mình, gã cô độc thức rất là khuya. Không thể cùng nhau suốt kiếp, vì không thể cùng nhau vất vả, luôn yêu em theo cách trung thành, trước là sau tất cả. Jóvenes, ¿pueden ir a las fiestas? Claro que pueden ir a las fiestas, pero la pregunta no es si puedes, sino te conviene ir. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes lo organizan? Hay muchachos incrédulos, es fiesta cristiana, no haré nada absolutamente que tenga alguna manifestación del mal. O a examinarlo todo, absteneos del mal. Vean ustedes Romanos capítulo 14. Perdón, la segunda conclusión de este pasaje de Colosenses, antes de entrar a Romanos. Número 1, repito, la distinción entre comidas y bebidas limpias e inmundas es borrada para siempre. ¿Cuándo?
cuando Dios clava a Jesucristo en la cruz del Calvario y juntamente con Él clava todas aquellas leyes que les había dicho a los judíos que cumplieran. Aquí estaba el Señor y agarra a Dios todas las leyes que los dio a los judíos y que nunca cumplieron y las pone en la cruz y las clava. Y dice Dios, ahora Él cumplió todo lo que tú nunca pudiste cumplir, recíbelo en tu corazón y al entrar Él a tu vida, Él entra a cumplir la ley por ti. Aleluya, gloria a Dios. Si no comprendemos esto, seguiremos siendo esclavos de la ley. En segundo lugar, el pasaje de Colosenses nos muestra que el sábado de la creación y todo el ciclo de los sábados judaizantes, la luna, el día de luna, el séptimo mes de descanso, el séptimo año, son reemplazados. Son totalmente quitados del medio y son reemplazados por el pacto de la gracia del Señor. Y en tercer lugar, la circuncisión de la carne que distingue a los judíos de nosotros los gentiles es quitada también del medio. En Romanos capítulo 2 Pablo lo explica mejor y les dice a los judíos, cuando yo llegué al mundo, dice Pablo hablando de Jesucristo, le contestaron a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos la circuncisión en la carne, tenemos la señal del pacto de Dios. Y se volteó Cristo y les dijo, hipócritas. Cristo les dijo, yo soy la luz, y le contestaron ellos, tú la luz, pero si nosotros somos a quienes se nos dieron las ordenanzas y los cultos. Él nos está diciendo ciegos, y Cristo les dijo, porque dicen que ven, ahora son ciegos. Todos lo habían confundido los fariseos en el siglo cuando Jesucristo vino. Y cuando Jesús vino, les mostró entonces de que no era la circuncisión de la carne lo que valía delante de Dios. Y en Romanos 2 dice la Biblia, Romanos capítulo 2 dice la Biblia, porque no es hijo de Abraham el que es circuncidado en la carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Ahora ya no tenemos que circuncidarnos, porque ahora la señal entre Dios y nosotros es el Espíritu Santo. Nos ha sellado, es el sello entre Él y yo de que yo le pertenezco. Dice Pablo a Timoteo, conoce Dios a los que son suyos. Aleluya, gloria a Dios. Veamos ahora Romanos capítulo 14. Y vamos aquí otra vez a demostrar que Pablo les demuestra a los cristianos que no deben de estarse peleando en la iglesia entre que si comes chivo o puerco o el sábado o el domingo, y les dice el capítulo 14 así, versículo 1 en adelante. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí están los vegetarianos y los que comen puerco. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, estamos comiendo y comienza un pleito, y me he encontrado miles de cristianos en esta circunstancia. Mira, si no eres vegetariano, te vas a ir al infierno. Mira, las lechugas y las verduras es lo mejor que para tu cuerpo, y debes de comer esto y el otro, y tú debes de agradar a Dios así. Y esto, dice la Biblia, es de cristianos inmaduros espiritualmente. Si no le gustan los tacos de cochinita pibil así cargados de grasa, así feos, gordotes, y le encantan las patitas de puerco y se las come así, no lo juzgues. A él le gustan. Él tiene un patrón y él le va a dar cuero. Pero tú no juzgues al que no come lo que tú comes. Si tú eres vegetariano, gloria a Dios. Si no eres vegetariano, gloria a Dios. No podemos entre nosotros juzgarnos por cosas que no pueden ser traídas al juicio de Dios. Dice más adelante en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, que vienen los sabáticos, es el sábado. Y nosotros decimos, es el domingo. No podemos decirles eso. Una vez llegó un sabático y dijo, $5,000 al que me muestre un solo versículo en la Biblia que diga que no debemos adorar el sábado. Y sale un predicador cristiano y dice, $25,000 aquel que me muestre que debemos guardar el sábado.